Un lindo y hermoso viernes, muchas bendiciones. Hemos llegado ya al final de esta primera lección, de este cuarto trimestre, y que nos ha llevado a ver acerca de la educación. Esa educación que vamos a ver no nomás en esta semana, sino durante todo este trimestre estaremos viendo acerca de la educación que Dios quiere que nosotros tengamos, cómo nosotros también podemos tanto educarnos como educar a otros. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Y en esta semana, pues bien estuvimos viendo, ¿verdad? Estos títulos de cada día que llevaron por nombre en estudio general, pues la educación, el jardín en el Edén. O sea, ese fue el estudio. Vimos cómo Dios a través de los ángeles, a través de su Hijo, pues buscó educar y llevar a la perfección completa, aunque eran perfectos ellos, pero más que nada a que no llegaran a desobedecer, a que no llegaran a caer en la tentación de las trampas del enemigo, como muchos ángeles cayeron. Entonces el Señor los puso en un aula, en un jardín, donde solamente el maestro y los instructores entraban para con ellos. Por eso pudimos ver esa primera escuela, esa escuela que era una enseñanza pura, una enseñanza que solamente venía de Dios. Y después pues estuvimos viendo ya la intromisión, donde realmente se destaca esa historia de Adán y Eva, cómo es de que ellos llegaron a ser tentados, cómo es de que ellos cayeron en ese engaño de Satanás y en vez de obedecer la voz de Dios, obedecieron la voz del engañador. Asimismo, donde vimos también pasar por alto el mensaje, o sea, a veces hay consejos buenos que se nos dan, pero no, creemos en lo que yo pienso y yo creo. A mí, como decir, ¿quién me va a enseñar si la experiencia yo la tengo? Pero muchas veces no hemos entendido que a veces hay consejos que nos pueden servir mejor. Vamos a pensar un poco en los discípulos del Señor, que eran pescadores, y que cuando no pescaron, pues el Señor les dijo tirar la red. Ahora tírenla del otro lado. Para ellos era algo que desconocido, porque ellos eran los expertos, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta, realmente después de haber tirado sus redes, supieron que de quien les hablaba era el que lo sabe todo, el que lo conoce todo, y que era aquel también que venía a recuperar y a levantar un grupo realmente de Dios para poder proclamar ese mensaje. Y después pues estuvimos viendo recuperar lo perdido, cómo es de que Dios en su infinita misericordia, a través de la sangre de su Hijo, el sacrificio que Él entregó, primeramente el Padre haber entregado a su Hijo, y su Hijo ese sacrificio que hizo para recuperar a la humanidad perdida. Después, los que desprecian la autoridad. Allí pues vimos, ¿verdad?, de que tenemos que ser obedientes tanto a las leyes de gobierno, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de las leyes de Dios, de los principios de Dios, de los propósitos de Dios para el ser humano. Pero mientras podamos, y esto no enfrasque en una lucha espiritual en el ser humano, de que si obedezco esto o no obedezco, pues busquemos la manera siempre de cumplir y obedecer al Señor. Por eso hoy pues vamos a ver un poquito acerca de esta educación ya centrada. Y vamos a ir al libro de Proverbios en el capítulo 9 y versículo 10. ¿Qué nos dice este hombre sabio, Salomón, verdad? Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y él dice muy claro, ¿verdad? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, el temor, algunos pues piensan y creen que el temor
es tener un terror para con Dios de no poder ni escucharlo ni verlo, ¿verdad? Dice en la introducción de esta hermosa lección que habremos de estar estudiando este trimestre o ya el fin de este año, dice: considera este versículo de Proverbios 9:10, que es en realidad extraña, dos conceptos íntimamente relacionados. Uno es el temor, en el cual es el sinónimo de reverencia, sobrecogimiento ante la gloria y el poder de Dios. Y el conocimiento es saber la verdad sobre el carácter de Dios. Por lo tanto, la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia están cimentados en Dios mismo. O sea que si Dios nos comparte su inteligencia y nos la da, es para que nosotros obedezcamos, para que nosotros seamos fieles, seamos sinceros, seamos humildes y que podamos proyectar a través de la humildad y la labor que hacemos en el Señor, pues que Él doblegue nuestros corazones, ¿verdad? Allá en Primera de Juan, a ver si lo podemos ver, en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8, Juan nos dice lo siguiente, ¿verdad? Con el cual nos habla de ese amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, aquí entendemos entonces que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amar. Y Jesús nos dio muchos ejemplos, ¿verdad? Habló mucho a los discípulos acerca de los enemigos, pero nunca dijo que al enemigo le pagáramos de la igual manera que Él nos paga o que Él nos hace, sino al contrario, Él nos dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Entonces, vemos que aún nosotros, siendo enemigos de Dios, pues Él nos amó, Él se entregó, Él se dio todo por completo para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿quién somos nosotros para no brindar ese amor que a nosotros se nos ha dado? Un amor completo a los demás, a nuestros semejantes. Por eso yo quiero llevarlos para ir cerrando ya en esta corta, corto estudio que tuvimos durante esta semana, podamos comprender lo que dice el libro La Educación en la página número 16. Miren lo que dice la sierva del Señor: el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades, y que significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. O sea, eso precisamente es lo que Dios espera, que en cada uno de nosotros como cristianos y que decimos ser hijos de Dios, en nosotros se refleje ese amor de Cristo, ese amor de Dios para con los demás, que nosotros en realidad podamos mostrar la humildad que Cristo tuvo y que ese reflejo, cuando nosotros lo hagamos hacia los demás, pueda ser impactante en su corazón y que puedan ellos meditar y pensar si realmente ese hombre o esa mujer en realidad es hija o hijo de Dios, y que a través de nuestros diálogos, de nuestras pláticas, nosotros podamos dar ese testimonio de que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso busquemos cada día de una manera aprender, no del hombre, sino aprender de Cristo, para que Cristo nos eduque, Cristo sea nuestro maestro, Cristo sea nuestro guía, y que no sea el hombre. El hombre hoy en día fallamos.
y caemos. Así es de que cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestro ejemplo, Él sí nos va a llevar a buscar la mejor perfección. Por eso en esta semana yo puedo decirte que la educación en el Jardín del Edén fue precisamente ese mismo propósito que Dios tiene para nosotros hoy en estos tiempos, esperando en Dios que al compartir esta su palabra acerca de la educación que Dios quiso darle a nuestros primeros padres, es la misma educación que hoy a través de su palabra nosotros estamos recibiendo, y que esa educación, ese comportamiento de Cristo, nosotros lo reflejemos fuera de la escuela también que hoy tenemos a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Dios quiere que te bendiga en esta semana y que mañana tú puedas dar esos frutos de esta enseñanza de esta primera semana, de este último trimestre de lo que es este año. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.